101, 1 y 2, ahí no sé si no salió o mi secretaria no lo puso, pero dice así la palabra del Señor. Tengo una mezcla de dos versiones por la manera en que, por lo que quiero enfatizar. En el versículo 1, la Biblia de las Américas dice: la misericordia y la justicia cantaré a ti, oh Señor, cantaré alabanza. La versión Kadosh en el versículo 2 dice: seguiré la senda de la integridad, y ese ha sido el énfasis de este mes. No quiere trabajar esta cosita. Entonces, algo que ya le he dicho, ¿verdad? Que este salmo, está encendido el Bluetooth. Esto me lo he estado repasando muchas veces, lo he platicado con mucha gente. Entonces, este salmo fue escrito por David, según los estudiosos, cuando él ascendió al trono de Israel en lugar del rey Saúl, que ya lo sabe. Entonces, él había servido en el palacio, por lo tanto, él fue testigo ocular. A él le constaba cómo vivía Saúl, y él fue testigo de cómo Saúl fracasó. Entonces, él se propuso que él tendría un código de conducta más elevado y que su reino iba a descansar sobre un fundamento firme. La piedra angular de su reino sería la misericordia y la justicia. Ese tema lo estuvimos desarrollando en el mes de enero. Entonces, para febrero nos correspondía la senda de la integridad. Él se iba a esforzar por buscar, por seguir una senda de integridad, y como ya mañana comenzamos el otro mes, por si yo no vengo, el siguiente tema para marzo va a ser integridad en el hogar. Amén, amén. Bien, entonces la palabra integridad quiere decir que es la cualidad de ser honesto y poseer principios morales fuertes. O sea, que no titubea, que no es movido tan fácilmente. Habla de rectitud moral. La integridad es un valor y una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Escuchaba hoy el testimonio de un predicador que he escuchado por muchos años, es un norteamericano, y él dice que pues él creció en un hogar cristiano, y cuando él se registró en las Fuerzas Armadas, el ambiente no era muy cristiano, y el lugar donde él estuvo, dice que estaba infestado con prostitutas, que aún el mismo gobierno de los Estados Unidos contrata para que los miembros del servicio militar puedan satisfacer sus necesidades animales. Entonces, ¿se imagina usted ese ambiente? ¿O no se lo puede imaginar, verdad? Mire, a veces a nosotros, digo a nosotros, ¿verdad? En el trabajo, las rancheras nos hacen titubear. La cumbia, las norteñas, no sé qué música allá en Ecuador, que hace titubear a los hermanos. La salsa. Bueno, ahora se imagina estar en un ambiente, especialmente un joven, rodeado de rameras, de mujeres que venden ramas. Ha de ser un ambiente, pero sin embargo dice que este muchacho, su madre, dice que él se enamoró de la palabra de Dios porque su madre amaba la palabra de Dios. Él dice que su mamá le hizo un reto: por cada texto que tú te aprendas, yo me acordé de las madres de la iglesia de Cristo Berea,
Porque dice que su mamá le dijo, hijo, por cada texto que tú te aprendas de memoria, yo me voy a aprender 2. Dicen amén las mamás de la iglesia de Cristo Berea. Y entonces dice que el muchacho dijo, no, a mi mamá yo la voy a dejar. Ella va a perder. Dice que él se memorizó toda la carta de Santiago. Y la mamá se memorizó toda la carta a los hebreos. Y entonces dice que cuando él llega, estoy aquí hablando de que integridad es un valor y una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Él dice que estaba a 800,000 millas de su casa, estaba en Japón. Y no lo estaba viendo su mamá ni su papá. Dice que él se propuso ser fiel a la palabra. Y entonces, antes de que lo dominara el ambiente, en ese tiempo dice él que se usaban, yo todavía los conocí, unas cajitas que venían con textos bíblicos. Y dice que él se los memorizaba. Y él le decía textos a todos sus compañeros en el servicio militar y todos lo conocían a él como The Preacher. Entonces me impresiona porque él mantuvo su integridad aún en un ambiente, ahí se ve de qué pasta está uno hecho. Bueno, entonces, ahora carácter, porque estamos viendo integridad de carácter. Entonces, carácter se conoce como carácter a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. Hablar de carácter de un hombre permite mencionar su personalidad y temperamento. No sé de dónde vienen sus raíces naturales, sanguíneas, pero allá en Guatemala confunden carácter con temperamento. Usted oye a un guatemalteco decir tiene mal carácter, no está hablando de carácter, está hablando de temperamento, y aún ninguno tiene mal carácter, ni ninguno tiene mal temperamento. Todo temperamento tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces uno tiene que conocer su temperamento para no dejarse dominar solo por lo negativo. Por ejemplo, el melancólico, si no domina sus sentimientos, por todo va a llorar. El colérico, si no domina sus sentimientos, a todo les va a pegar. El sanguíneo, si no domina sus sentimientos, por todo se va a reír. Como yo ayer, me dice mi esposa, ¿qué pasó? Le dije, le pisé al acelerador en vez del freno, porque le quedé bien cerca a otro carro. Me iba a estacionar y agarré las dos cosas juntas. Y me dicen, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué quedamos tan cerca? Le digo, porque pisé el acelerador en lugar del freno. ¿Le pudiste haber pegado? Sí, le dije. Por eso venden seguro, le dije, porque hay accidentes. Accidents happen. pero yo me quedé bien cool, bien tranquilo. Y le dije, lo tremendo, era un estacionamiento. Le digo, lo tremendo es que ahí está el pobre señor, lo iba a despertar. Bueno, pero hay cosas que hay que tomarlas en serio, ¿verdad? Pero entonces se imagina usted que porque todo le asuste. Usted viene aquí y está solito, solita, se oyen ruido. Sí, porque con el cambio de clima, la madera se mueve. ¿No se ha dado cuenta cuando está frío que el techo está así como cuando uno se moja la piel? Todo. Y entonces, obviamente, cuando empieza a calentar, eso empieza a... Pero si usted tiene miedo, pues es que manda en el techo. Bueno, una de las deficiencias de Saúl, parece que dijimos, o dije yo,
usted solo escuchó, que David vio el fracaso de Saúl. Entonces, estudiando la vida de Saúl, dice la Biblia que era, fíjese que la Biblia dice que era un hombre lindo. Se lo estoy parafraseando. Hermoso. Beautiful, no, handsome. Y lo que hace resaltar al escritor es su hermosura física. Dice que de aquí para arriba, todos los israelitas le llegaban al hombro. Es un hombrón como los jugadores de fútbol americano, ¿verdad? Pero no dice nada de su carácter. Usted sabe que cuando salió Goliat a desafiarlo, se escondió. Entonces, una de las deficiencias de Saúl, o quizás su mayor defecto, fue su falta de carácter. Su carácter jamás fue forjado. Forjar quiere decir trabajar un metal y darle una forma definida cuando está caliente por medio de golpes o por presión. Pero ahora póngase usted en lugar de metal. Entonces, para forjar el carácter, ¿qué hay que hacer? Hay que calentarlo y darle golpes. Y por eso es de que muchos padres fracasan en la formación, en el forjamiento del carácter de sus hijos. Decía este predicador, hay un ministro, dice que ya partió a la presencia del Señor, pero que yo siempre lo recuerdo por su integridad. Dice, habrá una persona que de aquí a 10 años será el héroe de alguien. ¿De quién vas a ser el héroe tú de aquí a 10 años? Alguien que te va a recordar de vez en siempre. Entonces inmediatamente pensé en mi mamá. Digo yo, entonces ella es mi héroe. Y bendigo a Dios porque esa señora sí me metió al horno. Y sí mientras estaba caliente la cosa, ¡pa! 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 ¿Y a usted qué tal le fue? ¿Lo calentaron? ¿O necesita una subcalentada? Y cuando se calentó la cosa, te la agarraron por aquí. Claro, algunos fue literal, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que yo no sabía todavía leer muy bien. Y yo aprendí a leer a los 6 años. A los 7 me gané el libro del gato ensombrerado por saber leer. De párvulos de kinder me pasaron a primer grado. Entonces, ¿qué edad? Me pregunto, ¿qué edad tendría yo cuando mi mamá me mandó a la capital solito? Y me dijo, mi hijo se va a bajar en la tercera pasarela. Se fija bien en el autobús cuando venga de regreso, es el número 10 blanco, porque la número 10 negro va para Belén, usted va para Misco. ¿Qué edad tenía usted cuando lo mandaron a la ciudad más grande de su pueblo por primera vez? Y lo echaban al agua. Entonces, lamentablemente, hubo personas a quienes no los forjaron. Y ese fue Saúl. Bueno, ¿qué significa ser de un carácter íntegro? En Noé, solo le voy a mencionar 2 personajes. En Noé vemos que ser íntegro es ser justo. Ser justo es ser cabal, ¿verdad? Es ser perfecto. Perfecto nos habla de madurez. Nos habla de ser auténtico, intachable y llevar una vida recta. En Abraham vemos que
Tener un carácter íntegro es vivir sin tacha, portarse con honradez. Yo aquí me ponía a pensar, para mí es más fácil no ser honrado. No sé para usted. Pero la cultura de donde yo vengo es una cultura tramposa. Es una cultura donde le dan gato por liebre. Donde le venden tacos de perro por carne de chivo. Me imagino que usted ha de venir de otro tipo de cultura. Usted no sabe de qué yo hablar. Pero ya le he contado que teníamos un tío que vendía vacas y la vaca cada vez que pare, que tiene una cría, le sale una rosca en el cuerno. Entonces mi tío compraba vacas viejas con 6, 7 roscas y nos contrataba al señor que está allá y a mí con un pedazo de botella, un pedazo de vidrio. ¿De cuántas crías la quiere? Ah, no, primeriza. Y antes de ir a la feria de ganado dejaba de ordeñar la vaca hasta 3 días. Cuando la vaca llegaba a la feria de ganado iba botando la leche. Yo no sé en qué ambiente se formó usted, pero yo me formé en ese ambiente. Entonces para mí ha sido difícil ser honrado, ser honesto. Pues el mensaje es para mí. Se lo estoy compartiendo, le estoy contándole lo que Dios me ha hablado a mí, pues. Me imagino que usted viene de una familia que donde cuando iba a la tienda y le daban cambio de más, su papá o su mamá le decía, hijo, hija, cuando te den cambio de más, por favor, inmediatamente lo devuelves. Si ves que alguien bota su billetera, inmediatamente le das un chiflido, ¡ey, botó algo! ¿Por qué el silencio? Por lo menos diga, sí, mesmamente, así me criaron a mí. Entonces, es portarse con honradez, es ser honesto, ser irreprochable, ser genuino. Eso quiere decir tener un carácter íntegro. Bueno, ahora, me imagino que tal vez usted necesita un poquito de integridad. Entonces, ¿cómo se logra la integridad? ¿En qué tienda la venden? ¿O dónde la inyectan? A ver si va a funcionar esto. ¿Quieren? No quiere funcionar el aparato. Ay, ya funcionó. Un aplauso para el aparatito. Entonces, los mismos personajes que están en la Biblia. ¿Cómo se logra la integridad de carácter? En Noé vemos, solo voy a mencionar una cosa de algunos personajes. El carácter se forma o empiezas a tener integridad de carácter cuando decides ir contra la corriente. Y eso no es fácil. Es más fácil ir con la corriente que contra la corriente. En Abraham vemos que el carácter se logra, el carácter íntegro se logra cuando sales de tu zona de confort. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Quiero formar tu carácter. Porque muchas veces en la protección del hogar cuesta. En el caso de José, cuando eres tratado injustamente, ahí se va forjando el carácter. En el caso de Moisés, allá en la soledad del desierto, después de haber estado en las mejores escuelas, en las mejores universidades, ahora te manda
con las ovejas. Con tu PhD, ahora solo oyes que todo el día, ve, ve. Y entonces Dios te llama y tú dices, ¿qué? Te voy a enviar a Faraón. ¿Qué? No puedo hablar. Porque el que entre las ovejas anda. Aprende el balido de la oveja o como quiera que se llame, ¿verdad? Entonces, ¿se imagina usted a Noé después de 40 años de estar con las ovejas? ¿Verdad que a usted le cuesta hablar español? Por todos los años que lleva ya aquí en esta nación. Usted la luenga se le traba, ¿verdad? A pesar de que nació allá por el río Atoyac, o Atoyac, ¿cómo es? Atoyac. Le cuesta, ¿verdad? No fluye. ¿Por qué no fluye? Porque está rodeado de rednecks. Ni una cosa ni la otra. En el caso de Débora, cuando reconoces autoridad, cuando te metes bajo una cobertura, porque eso no es fácil. ¿Cuántas casadas hay aquí? Mira, hasta el amén, así como que dicen, no, el casado es mi marido, yo soy soltera. A ver, ¿cuántas casadas hay aquí? Ahora, ¿cuántas de las casadas se les hace pero facilísimo reconocer autoridad? ¿Verdad que cuesta? Cuesta. Y entonces, a los hijos los mandan a sujetarse a sus padres. A la esposa a sujetarse al marido. Al marido a sujetarse a Cristo. Y cuando venimos a Cristo, tenemos que reconocer autoridad. ¿Sabe que muchos de nuestros problemas son debido a que no reconocemos autoridad? Ni se nos ocurre. ¿Qué es eso? ¿Nos gusta la independencia? ¿O solo a mí me gusta? Queremos vivir libres, sin rendirle cuentas a nadie. Y entonces vemos que el carácter de Débora fue formado. Débora tenía un mejor carácter. ¿Cómo se llamaba el hombre? ¿Cómo se llamaba el hombre? No se acuerda. Ni los muchos. Lapidot. ¿Verdad que sí era, verdad? Sí, hombre, aquí lo tenía en la punta de la luenga. Barak. ¿Se acuerda? Entonces ella tenía, ¿por qué? Porque reconocía autoridad. En el caso de Ruth, cuando te dejas guiar. Y es que es natural en nosotros no querer ser guiado, no querer ser aconsejado. Mire, el niño, usted le dice cantemos y canta, aplaude y aplaude, pero ya va creciendo y va creciendo y empieza a resistirse y empieza a decirle no quiero y empieza a llevarle la contraria. Y usted le da mire, usted a su nene de 15, 16 años ya ni le da consejo. Porque usted mismo o usted misma dice, es que le entra por aquí y le sale por aquí, o le entra por aquí y le sale por aquí. No nos gusta que nos den consejos. ¿Por qué tanto silencio, pues? ¿O usted sí le gusta que le den consejos?
que lo guíen. Mire, a mí me impresiona cuando llegó Jetro con Moisés y le dice, Moisés, no está bien lo que hace. Que llegara Jetro a su casa y le dijera, esposo, no está bien como eres como esposo. ¿Qué le diría usted a Jetro? ¿Usted qué sabe, viejo metiche? ¿Y qué le diría usted, hermanita, a Jetro? Bueno, ¿y este viejo qué piensa? Que él me va a enseñar, que él me va a decir. Entonces estás perdiendo tiempo, pero cuando te dejas guiar, cuando te dejas aconsejar, entonces vas adquiriendo integridad en el carácter. Esther, a través de mentores. Todo mundo tiene que tener mentores. Usted no quiere decir amén hoy. María. Eso no es común hoy en día. La abstención. En el caso de ella, está hablando de pureza sexual. Pero, ¿podría usted abstenerse del celular 21 días? Diga pues, Dios me libre. ¿Pero usted qué está hablando? ¿Está loco o qué? A ver aquí. ¿Cuántos podrían abstenerse del celular 21 días? Levanten la mano. Señor, tómales su palabra y hazles el desafío. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos siendo manipulados por este aparatito. Este aparatito, yo no sé cómo lo tiene, y ahorita lo tengo en modo de avión. ¿El suyo cómo está? El suyo está puesto ahí, ¿verdad? En Facebook Live. Pero entonces, absteniéndose de comer mucho, absteniéndose de hablar mucho. Así es que se va forjando el carácter. En el caso de David, mírenlo, eso no nos gusta a nosotros. El anonimato. Pero ¿cómo voy a venir yo a limpiar el templo solito? ¿Quién me va a aplaudir? Pero ¿cómo se les ocurre ponerme a limpiar baños cuando nadie me está viendo? No, yo quiero dirigir el culto, por lo menos. Por lo menos tocar la trompeta. Por lo menos ahí pónganme a tocar el piano, algo donde la gente me mire. Pero en el anonimato, dice que le preguntaron a Billy Graham, ya siendo anciano, si tuviera la oportunidad de volver a vivir, ¿qué harías diferente? Dice que dijo él, predicaría menos y oraría más. Le dijeron a otro predicador, ¿qué harías si supieras que en 3 años viene Cristo? Dice que dijo, oraría 2 y predicaría 1 año. Yo me pregunto, ¿cómo le hacen los predicadores intergalácticos? Porque solo cambia uno de zona de tiempo, anda todo desatinado. Pero nos gusta el aplauso. Nos gusta el reconocimiento. Entonces viene el Señor y se lleva a David allá al anonimato. Cuando él tocaba su arpa, cuando él cantaba, unas pocas ovejas eran los que lo oían. Bueno, necesito una Reina Valera, por favor. Aunque hoy a ver si la encontramos aquí.
Si alguien la tiene, me ayuda ahí en la Reina Valera, en esa cita de 1 de Timoteo 4:12 al 16. Bueno, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ahora vimos que es el carácter íntegro, cómo se logra, pero cómo lo mantengo. Porque adelgazar o bajar de peso cuesta. Bueno, a mí me cuesta. Entonces, pero de repente logra bajar sus 20 libras. Dentro de 3 meses, ¿cómo va a estar? Lo difícil es mantenerse en ese punto. Usted puede dejar de comer 6 meses y baja, porque baja. Pero el punto es cómo se va a mantener ahí. Porque no puede vivir sin comer. Mire, yo me paro, dice un hermano, ¿verdad? Dice un hermano que él se despierta a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Suena la alarma. Ay, dice que se da la vuelta. Ay, será que necesito ir al gimnasio. Entonces dice que se para, enciende la luz y se pone frente al espejo. Debo ir al gimnasio. Yo me paro frente al espejo y le hago así. Le digo, Señor, así quiero estar. Y el Señor me dice, hijo, tendrás que ayunar. Entonces, ¿cómo si yo logro llegar a probar lo que es tener integridad de carácter, cómo me mantengo? Entonces, quiero tomar estos 5 pasos que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. Sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces, número 1, tengo que ponerme en la brecha. Me están viendo. Se predica más con el ejemplo. Entonces, número 1, voy a hacer ejemplo. Me están viendo. Soy como el fish en el fish bowl. Como el pez en la pecera, ¿verdad? Todo el mundo lo ve. Bueno, sé ejemplo. Ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. Jesucristo dijo que tú sí, sea sí, y que tú no, sea no. Anoche fuimos a comer con mi esposa, le digo, quiero que me platiques algo que solo nos importe a ti y a mí. Ni siquiera hablar de los hijos, ni siquiera del nieto, ni de nada. Haga la prueba. Haga la prueba. Qué fácil. Viste la fulana. La hermana que ella no llegó hoy. Estará con chikungunya. ¿Verdad, don Carlos? Pero así, si no es uno, es el otro, que rapidito quiere meter a otra persona en la conversación. Y entonces, a veces mi esposa y yo estamos un buen rato. Yo le digo if you don't have anything good to say nothing at all. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Entonces, ejemplo dice en palabra. Porque mire, con nuestras palabras podemos echar a perder el carácter. Bueno, sé ejemplo en palabra. ¿Te vas a sacar a la oración? No, fíjese que no, ya tengo sueño.
¿Vas a venir al ayuno? ¿Cuál ayuno? Que tú sí sea sí y tú no sea no. Sigamos, por favor. En conducta, En conducta, en comportamiento. O sea, ¿cómo te conduces? Digamos, porque el tiempo espíritu, en espíritu es la actitud. Sé ejemplo en actitud, fe y pureza. fe y pureza. Entre tanto que voy, Bueno, ahora fíjese, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, es importante ocuparse, pero es muy importante leer. la exhortación y la Mire, enseñanza. don Jorge Eduardo canta una canción siempre. La canción que él canta dice, la Biblia es el manual de la vida, ¿verdad? ¿Lo ha oído cantar esa canción? ¿Y usted qué dice de la Biblia? El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista decía, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, si dices que es lámpara, ¿la usas para alumbrar tu camino? Si dices que es el manual de la vida, ¿te conduces según el manual de la vida? ¿O juzgas las cosas según los noticieros? ¿O te conduces según lo dicta el mundo? ¿O como te enseñan en la escuela? ¿O como escuchas que un celebrity dice? Ese es el consejo que escuchas. Entonces, ocúpate de la lectura. Es bueno. Hay un sinnúmero de buenos libros. Pero el mejor libro es la palabra de Dios. ¿Qué más? No descuides el don que hay en ti. Algo te dio Dios. Algún don puso en ti. Sí, dice a mí me dieron a don Chepito. A mí me dieron a don Pedro. No. Estamos hablando de que Dios te dio un don, te dio un carisma. Y tienes que trabajarlo, tienes que cuidarlo. ¿Qué más? Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Oiga eso. Tenga cuidado con usted mismo. O sea, para mantenerse, ya alcanzamos integridad de carácter, ahora es de mantenerse. No es de echarnos para atrás. ¿Aló? Y ahí está la fórmula para mantenerse. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí no está hablando de salvación porque ya somos salvos, de la salvación del alma. Ahí está hablando de escapar de la corriente que se lleva a todo el mundo. Pero bueno, ¿cuáles son los beneficios de poseer integridad de carácter? Los mismos ejemplos que hay en la palabra. En el caso de Noé, cuando eres íntegro, Dios te advierte. Cuando eres íntegro, Dios escucha tu oración. Cuando eres íntegro, Dios te honra como honró a José. Cuando eres íntegro como Job, Dios levanta una muralla a tu alrededor y te protege. Cuando eres íntegro, te pueden echar al foso de los leones como Daniel y Dios le cierra la boca a los leones. Cuando eres íntegro, Dios te escoge para tareas únicas, muy sublimes como escogió a María. Conclusión. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor y servidle, como dice, con integridad y con fidelidad.
Quitad los dioses de vuestros padres, sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero Josué dice, servir al Señor con integridad. Por favor, esté de pie. Amado Dios y Padre bueno, muchísimas gracias por este mes que hemos concluido. Gracias por enseñarnos a través de tu maravillosa palabra. Concédenos que seamos no solamente oidores de la misma, sino hacedores. Padre, que vayamos en búsqueda de integridad en nuestro carácter. Que nos dejemos forjar por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y que nuestra vida sea agradable delante de ti. Tú has prometido que la palabra que sale de tu boca no regresará a ti vacía. Has prometido que ha de hacer la obra para la cual tú la envías y que ha de ser prosperada. Padre, que esta palabra pueda producir fruto en nuestras vidas y que nos propongamos con la ayuda de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo perseguir, que seamos nosotros los poseedores de un carácter íntegro, que vivamos delante de ti, que vivamos para agradarte a ti, para servirte a ti con integridad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén.